Llegó a casa a las 7:43. Se cambió a su ropa de gimnasio sin decir ni una palabra y soltó que todo había terminado. Sin explicaciones. Sin emoción. Solo un frío: quiero el divorcio. Como si estuviera presentando un informe trimestral. Yo estaba allí, sujetando la taza de café de su padre, la que tenía una muesca en el asa. Y de pronto me di cuenta de que me habían despedido de un matrimonio que ni siquiera sabía que era un empleo. 10 semanas después. Le pidió matrimonio a su secretaria en la misma cala donde nos casamos. Pero el sobre que llevaba ese día contenía algo que su cerebro de calculadora nunca había previsto: el testamento de su padre y la cláusula que le costaría 23 millones de euros. Me llamo Elena Vargas y durante 17 años perfeccioné el arte de ser invisible a plena vista. Es una habilidad que se adquiere cuando estás casada con un hombre cuyo ego llena la habitación antes de que él entre. Aprendí a colocarme alrededor de la vida de Rodrigo como un mueble caro, presente, funcional, nunca estorbando. Aquel martes empezó igual que cualquier otro. Estaba en la cocina de nuestra villa en Marbella, la que daba al Mediterráneo y que él había insistido en comprar, para impresionar a los clientes. Las ollas de cobre relucían en sus ganchos. Las encimeras de mármol reflejaban el sol poniente de la Costa del Sol y yo comprobaba la temperatura de su Rioja favorito. Exactamente a 18 grados. Como a él le gustaba. La puerta del garaje se abrió a las 7:41. 2 minutos antes de lo habitual. Rodrigo nunca llegaba pronto a menos que tuviera un plan. Oí sus pasos. Zapatos italianos sobre madera brasileña. Y el roce frente al espejo del pasillo. Probablemente se estaba arreglando el pelo entrecano que empezaba a teñirse en secreto en la peluquería de Puerto Banús. Aunque jamás lo admitiría. ¿Elena? Su voz tenía ese tono que yo había aprendido a descifrar con los años, ni enfadado ni cansado. Algo ensayado. Desde la cocina respondí con voz neutra. Otra habilidad perfeccionada. Apareció en el umbral, ya aflojándose la corbata Hermes. Durante un segundo catalogué lo que veía: los mismos hombros anchos que me habían llevado en brazos al cruzar el umbral años atrás. Los mismos ojos verdes que se arrugaban cuando se reía de mis chistes. Las mismas manos que una vez recorrieron mi cara como si fuera algo precioso. Pero algo había cambiado. Había distancia en su mirada. Como si me observara a través de un cristal antibalas. Tenemos que hablar, dijo. Y giró inmediatamente hacia el dormitorio. Dejé el sacacorchos. En 17 años, tenemos que hablar, había significado ascensos. Traslados. El cáncer de su madre. Una oportunidad de inversión de su padre. Nunca nada sobre nosotros. Porque en el mundo de Rodrigo, nosotros, era una constante fija. Como la gravedad o las tablas de impuestos. Lo seguía al dormitorio, en realidad su dormitorio. Porque yo llevaba 8 meses durmiendo en la suite de invitados. Decía que mi luz de lectura le molestaba y yo no discutí. Había aprendido a no discutir por pequeñeces, nunca valían las 3 jornadas de silencio que venían después. Ya estaba sacando su ropa de gimnasio. La nueva. Todo Under Armour. Etiquetas quitadas con precisión quirúrgica. Rodrigo había empezado su rutina de gimnasio 4 meses atrás. Anunciándolo en la cena como si fuera una iniciativa empresarial. Hay que mantenerse competitivo. Se palmeó el abdomen todavía plano. Los socios más jóvenes rondan como tiburones. ¿De qué querías hablar?, pregunté. Apoyada en el marco de la puerta. Sin entrar en su espacio. Otra regla aprendida.
Se puso la camiseta de compresión sin mirarme. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un correo enviado al destinatario equivocado. Repentinas. Irrevocables. Exigiendo control de daños inmediato. Pero no me moví. No hablé. Lo había aprendido de él en las negociaciones, el primero que habla después de la oferta pierde. Me miró entonces. Quizá sorprendido por mi silencio. ¿Me has oído? Te he oído. Y... Mantuve la voz firme aunque mi mente corría a toda velocidad. Divorcio. La palabra sonaba extraña en mi boca. Como pronunciar el nombre de una ciudad que nunca había visitado. Se sentó en el borde de la cama. Su lado. Para ponerse los zapatos. Pensé que tendrías preguntas. ¿Mis preguntas importan? Levantó la vista. Su cara de abogado encajando en su sitio. Claro que importan. Es una decisión mutua. ¿Lo es? Lo observé atarse los cordones con la misma precisión metódica que ponía en todo. Zapato izquierdo primero. Siempre. Nudo doble. Hace 5 minutos estaba decantando tu vino para la cena. Ahora. Por lo visto. Nos divorciamos. No parece especialmente mutuo. No seas dramática. Elena se levantó. Comprobando de nuevo su reflejo. Los dos sabemos que esto no funciona. ¿Los dos? Suspiró ese suspiro concreto que reservaba para clientes difíciles y camareros que traían el pedido equivocado. Intento ser civilizado. Ya hablé con Jaime Keller. Me representará a mí. Pero te recomendará a alguien excelente. Lo haremos limpio. Justo. Sin dramas. Jaime Keller. Su compañero de pádel. Habían jugado el jueves pasado. Yo le había preparado la bolsa de gimnasio. Metido una toalla extra porque siempre se olvidaba. Había estado planeando esto mientras yo doblaba su ropa. ¿Cuándo lo decidiste? Pregunté. ¿Importa? Tengo curiosidad por la cronología. Ya sabes cómo me gusta entender los procesos. Un pequeño pinchazo. Siempre se había burlado de lo que llamaba mi necesidad obsesiva de entenderlo todo. Cogió su botella de agua inteligente que controlaba los niveles de hidratación. Hace tiempo que soy infeliz. ¿Cuánto es tiempo? ¿Rodrigo? Meses. Años desde el martes pasado. Intento entender cuándo nuestro matrimonio pasó de ser una vida que vivíamos a un problema que resolver. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo sacudiendo la cabeza. Todo se convierte en un interrogatorio contigo. ¿No puedes aceptar simplemente que la gente se distancia? Quise reír. ¿Interrogatorio? Le había preguntado 2 cosas en 6 meses, cuándo llegaría a casa y qué quería cenar. Dejé de preguntar por su día cuando empezó a responder con números de casos. Dejé de preguntar por sus sentimientos cuando empezó a responder con horas facturables. Tienes razón, dije en cambio. La gente se distancia. Pareció aliviado. Ya caminando hacia la puerta. Dormiré en el club esta noche. Te doy espacio para procesarlo. Mañana hablamos de logística. Tu vino está respirando en la encimera exactamente a 18 grados. Se detuvo y... Solo un instante. Vi algo cruzar su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Luego desapareció. Sustituido por esa sonrisa profesional que usaba en los interrogatorios. Gracias,
dijo. Como si yo fuera su asistente recordándole una reunión. Después de que se marchara me quedé en el dormitorio que olía a su colonia nueva. No la Armani que le regalaba cada Navidad. Fui al armario y pasé los dedos por los trajes que recogía de la tintorería cada martes desde hacía 17 años. Las corbatas que organizaba por colores porque era daltónico en el espectro azul-verde y nunca lo admitiría. Los gemelos que heredé de mi padre y que Rodrigo decía que parecían más profesionales que los suyos. Cogí su almohada e inspiré. Nada. Solo suavizante caro y ausencia de sueños. En la cocina tiré su vino por el desagüe y vi cómo el rojo espiral desaparecía. Luego hice algo que no hacía desde hacía años, abrí una botella de moscatel barato que me gustaba antes de que Rodrigo me enseñara sobre vinos, de verdad. Era dulce. Terrible y exactamente lo que necesitaba. Pensé en llamar a mi hermana en Valencia. Pensé en llorar. Pensé en tirar toda su colección de vinos desde la terraza y verla estallar contra las rocas de abajo. En lugar de eso cogí un bloc amarillo de su despacho, todavía insistía en blocs legales amarillos como en las películas de abogados, y escribí una sola palabra arriba, cronología. Porque Rodrigo tenía razón en una cosa, me gustaba entender los procesos. Y algo en este proceso. En este despido clínico de 17 años. No cuadraba. Había dicho que era infeliz desde hacía tiempo. Pero el mes pasado había renovado la membresía del club de golf por 5 años. Mejor precio. Explicó. La semana pasada me hizo reservar nuestra cena de aniversario habitual en el restaurante del Marbella Club para el mes que viene. Hace 3 días me pidió organizar la fiesta de Navidad de la empresa en casa dentro de 2 meses. No planeas 2 meses por adelantado con alguien a quien vas a dejar hoy. A menos que algo hubiera cambiado. Algo repentino. Algo que hiciera que quedarse costara más que marcharse. Me senté a la mesa de la cocina donde habíamos compartido 10.000 comidas y empecé a anotar fechas. La colonia nueva. El gimnasio. Las contraseñas cambiadas. Las reuniones tardías que no aparecían en la agenda oficial del bufete. Fuera. El Mediterráneo rompía contra las rocas. Indiferente a la pequeña destrucción de otro matrimonio. Yo había elegido esta villa por ese sonido. Ese recordatorio constante de que algunas cosas perduran. Rodrigo la había elegido por el código postal. Quizás eso ya lo decía todo. El patrón se reveló lentamente. Como revelar una foto en cuarto oscuro. Siempre se me habían dado bien los rompecabezas antes de Rodrigo. Trabajé en auditoría forense. Rastreando dinero a través de sociedades fantasma y facturas falsas. El matrimonio había adormecido esas habilidades. Pero el divorcio. Al parecer. Las afiló de nuevo. Empezó con la colonia. 4 meses atrás dejó de usar Armani Code. El aroma que le regalaba cada Navidad desde nuestro 3er aniversario. Una mañana capté un olor nuevo. Tom Ford. Quizás So Good. Cuando pregunté. Dijo que el Armani le daba dolor de cabeza. 17 años sin dolores de cabeza. De pronto migrañas por una fragancia. Saqué los extractos de la tarjeta compartida. Siempre habíamos tenido cuentas conjuntas, Rodrigo insistía en que demostraba confianza. Aunque controlaba cada compra como un agente de aduanas. La compra de Tom Ford no estaba. Tampoco la cuota del gimnasio que se apuntó en febrero. Usaba otra tarjeta. El calendario fue lo siguiente. Rodrigo vivía por su agenda. Sincronizada en todos los dispositivos. Codificada por colores como un mapa de metro. Azul para audiencias. Rojo para clientes.
Verde para citas personales. Morado para nosotros, cenas. Reservas. Mi cumpleaños. El morado había desaparecido desde enero. Pero no fue solo la ausencia de morado lo que me llamó la atención. Fueron los nuevos bloques grises. Llamadas de conferencia. Explicó cuando pregunté. Pero las llamadas de conferencia no requerían salir de casa. No explicaban el olor a ducha fresca al volver. No justificaban el segundo iPhone que vi en su maletín la semana pasada. El de funda dorado rosa. Me preparé un té y seguí excavando. Las comidas eran especialmente reveladoras. Rodrigo había comido en los mismos 3 restaurantes durante 15 años. Rotando como un jubilado en un buffet. Opciones seguras. Predecibles. Sitios donde conocía las calorías de cada plato. Pero últimamente aparecían cargos de lugares nuevos, el Mirador en Puerto Banús. El que había llamado pretencioso cuando lo sugerí para nuestro aniversario, un pequeño bistró en el casco antiguo de Marbella. Donde se quejaba de que las raciones eran obras de arte. No comida, el rincón del puerto. Que juraba que estaba demasiado lejos de la oficina. Excepto que no estaba lejos del juzgado y quedaba exactamente a 3 calles del bufete Hernández y Asociados. Donde su despacho enviaba el trabajo sobrante y donde habían contratado recientemente un equipo nuevo de paralegales. Los recibos contaban su propia historia. Siempre comida para 2. Siempre pagados en efectivo después de los primeros cargos con tarjeta. Siempre en días en que su agenda mostraba esos bloques grises de llamadas de conferencia. Pasé a su despacho de casa. La única habitación que era totalmente suya, cuero y caoba y esos libros jurídicos absurdos que nadie lee ya. Todo digital. Pero a Rodrigo le gustaba la impresión que daban en videollamadas. Gravitas. Decía. Los clientes tienen que ver que vas en serio. Su portátil estaba cerrado. Protegido con contraseña que ya no era nuestra fecha de aniversario. No necesitaba abrirlo. La verdadera pista estaba en los detalles. No podía proteger con contraseña el blog junto al teléfono con marcas de páginas anteriores. La papelera que se había olvidado de vaciar. La nota adhesiva en el monitor con NP 31055-0892, escrito en su letra cuidadosa. Sostuve la nota a la luz. NP. Había presionado tanto que se veían fantasmas de notas anteriores. Números de teléfono. Horas. Recordatorios en su taquigrafía personal. Salakoff. 312. Parking nivel B. Alérgica a las fresas. ¿Quién era alérgica a las fresas? Me recosté en su sillón de 4.000 euros porque una mala postura lleva a un mal rendimiento. El sillón donde se hizo socio. Donde recibió la llamada de la muerte de su madre. Donde al parecer había planeado su salida de nuestro matrimonio con la misma precisión que aplicaba a las adquisiciones hostiles. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. ¿Cómo fue la cena? ¿Probaste la receta que te envié? En su mundo todavía era un martes normal. Su hermana seguía casada. Seguía cocinando cenas elaboradas para un marido que volvía a casa. Seguía viviendo en la villa con vistas al mar y ollas de cobre y bodega llena de añadas correctas. La cena fue reveladora. Tecleé. Luego borré. Rodrigo tuvo que trabajar hasta tarde. Pruebo la receta mañana. Envié antes de arrepentirme. La primera mentira de mi nueva vida. Volví al dormitorio y abrí su bolsa de gimnasio. La nueva. Todo Under Armour. Dentro.
Los sospechosos habituales, ropa de deporte que olía más a colonia que a sudor. Barritas de proteínas que nunca comía. Una toalla del Hotel Villa Padierna. No de gimnasio. En el fondo, envuelto en un segundo pantalón corto, había una cajita de joyería. De terciopelo. Del tamaño para anillos. No la abrí. Todavía no. En cambio la fotografié. La toalla del hotel. La posición de todo en la bolsa. Luego lo dejé todo exactamente como estaba. Se daría cuenta si algo estaba fuera de sitio. Rodrigo siempre notaba los detalles que le importaban. En la cocina añadía mi cronología: enero cambio de colonia. Febrero gimnasio. Teléfono nuevo. Cambios en la agenda. Marzo aventuras gastronómicas. Toallas misteriosas del hotel. Abril cajita de joyería en bolsa de gimnasio. La imagen se formaba píxel a píxel. No solo una aventura. Rodrigo nunca sería tan descuidado. Era algo más estructurado. Más permanente. No se estaba escondiendo. Estaba haciendo una transición. Como un director general preparando el salto a otra empresa. Asegurándose de que el nuevo puesto estuviera garantizado antes de anunciar su dimisión. Pensé en confrontarlo. Imaginé la escena, tirar las pruebas sobre la mesa. Exigir respuestas. Quizás hasta llorar. Pero eso sería jugar según las reglas del matrimonio que él ya había abandonado. Y yo había pasado 17 años jugando según sus reglas. No. Si Rodrigo quería tratar nuestro matrimonio como una disolución empresarial, yo respondería en consecuencia, con investigación. Due diligence. Discovery. Me serví otra copa del terrible moscatel y hice una nueva lista. No de pruebas esta vez, sino de activos. Cuentas. Pólizas de seguro. La cartera de inversiones que habíamos construido juntos, o mejor dicho que él había construido mientras yo organizaba las cenas que encantaban a sus clientes. La villa en Marbella. El apartamento en Sotogrande que nunca usábamos. La colección de arte que yo había seleccionado porque los hombres de éxito tienen colecciones de arte. Todo lo que habíamos acumulado mientras yo perfeccionaba el arte del apoyo invisible. Mi teléfono sonó. El tono de Rodrigo. Los primeros compases de la quinta de Beethoven. Por supuesto. Dejé que saltara al buzón. Luego escuché su mensaje. Elena. Soy yo. Estoy en el club. Solo quería asegurarme de que estás bien. Podemos hablar por la mañana. Quizás desayunando en ese sitio que te gusta con los gofres belgas. En fin. Descansa. Ese sitio que me gustaba. Ni siquiera recordaba el nombre del café donde íbamos cada domingo los primeros 5 años de matrimonio. Antes de que decidiera que los gofres belgas eran demasiado indulgentes para gente de nuestra edad. Borré el mensaje y volví a mi cronología. 1 de mayo, Rodrigo Serrano. Socio senior del bufete Serrano y Asociados. Marido amoroso durante 17 años. Pidió el divorcio en la cocina de su casa mientras llevaba ropa de deporte de compresión. Alegó diferencias irreconciliables en el crecimiento personal. Olvidó mencionar el Hotel Villa Padierna o el anillo en la bolsa de gimnasio. Olvidó mencionar que se había ido hacía meses. Cogí el blog de nuevo y empecé una página nueva. Esta no era sobre el pasado. Era sobre el futuro. Mi futuro. Aquel en el que dejaba de ser un mueble en la vida cuidadosamente curada de Rodrigo Serrano. Arriba escribí, estrategia de salida.
Porque si había aprendido algo en 17 años casada con un abogado corporativo. Era esto: quien se prepara para el final suele ganar. Y Rodrigo podía tener ventaja. Pero yo siempre había sido mejor en los detalles. El Mediterráneo rompía contra las rocas. Constante como un latido. En algún lugar de Marbella mi marido dormía en el club. Probablemente aliviado de haber dicho por fin las palabras. En otro lugar Natalia esperaba un anillo. Alérgica a las fresas. Ajena a que estaba a punto de convertirse en la próxima señora Serrano. Y aquí. En la cocina donde había servido 10.000 comidas a un hombre que había dejado de verme. Empecé a planear mi propia transformación, de invisible a innegable. De señora Serrano a simplemente Elena. El vino sabía mejor con cada sorbo. O quizás la libertad hacía que todo supiera más dulce. Los papeles del divorcio llegaron un jueves. Entregados por un mensajero que no me miraba a los ojos. El sobre era grueso. Papel caro con el sello en relieve del bufete. Todo en Rodrigo tenía que proyectar éxito. Incluso su divorcio. Especialmente su divorcio. Firmé el recibo y llevé el paquete a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había anunciado su marcha. La misma silla donde me senté trazando la cronología de su salida. La simetría no se me escapó. Dentro. Sujeto a la primera página con un clip que probablemente costaba más que la comida de la mayoría de la gente. Había una nota amarilla. Letra de Rodrigo. La escritura cuidadosa que usaba para clientes importantes. Gracias por ser comprensiva. Miré esas 4 palabras más tiempo del que había mirado mis fotos de boda en años. Gracias por ser comprensiva. Como si yo fuera la hostess de un restaurante que había acomodado su grupo de 12 sin reserva. Como si 17 años de matrimonio pudieran cerrarse con la misma frase que usaba cuando su asistente se quedaba hasta tarde para terminar sus archivos. Los papeles eran exactamente lo que esperaba. Rodrigo siempre había sido predecible en su perfeccionismo. Todo estaba detallado con precisión quirúrgica, división de activos. Plazos. Condiciones. Había sido generoso según estándares legales. La villa era mía. Mitad de la cartera de inversiones. Una pensión compensatoria que sonaba más a indemnización corporativa que a pensión alimenticia. Más que justo, dijo mi hermana cuando la llamé. Por fin le había contado la verdad. Cansada de fingir que todo iba bien. La mayoría de las mujeres no consiguen ni la mitad. No soy la mayoría de las mujeres, la interrumpí. Y esto no es generosidad. Es culpa vestida de lenguaje legal. Suspiró. ¿Vas a pelearlo? Miré los papeles extendidos sobre la mesa. ¿Pelear qué? ¿El final de un matrimonio que ya estaba muerto hace meses? ¿La disolución cuidadosa de una vida que ayudé a construir mientras me borraba en el proceso? No, dije. No voy a pelearlo. ¿Clare? Voy a firmarlos hoy. Ruptura limpia. Como él quiere. El silencio al otro lado se estiró tanto que oí a sus hijos discutiendo de fondo. Vida normal. Vida desordenada. La clase donde la gente pelea. Hace las paces y vuelve a pelear porque todavía están lo bastante presentes para chocar. Me estás asustando, dijo por fin. Esto no es propio de ti. No te rindes así. Sonreí. Aunque no podía verme. No me rindo. Me suelto. Hay una diferencia. Después de colgar leí cada página. Rodrigo había pensado en todo excepto en un detalle que me hizo detenerme.
La fecha efectiva de separación estaba puesta como 1 de mayo. El día que hizo su anuncio. No febrero. Cuando empezó su nueva vida. Ni enero. Cuando empezaron los patrones. 1 de mayo. Como si el matrimonio hubiera terminado en el momento en que decidió reconocerlo. Firmé cada página marcada. Elena Vargas. Elena Vargas. Elena Vargas. Cada firma ligeramente distinta. Como si estuviera probando versiones de mí misma. La mujer que organizaba sus cenas. La mujer que sonreía durante las visitas pasivo-agresivas de su madre en Navidad. La mujer que aprendió a doblar sábanas ajustables porque las arrugas eran signo de mente caótica. Para la última página mi firma se había convertido en algo que apenas reconocía. Más afilada. Más limpia. Mía. Llamé al número del membrete de su bufete. Su asistente contestó al segundo tono. Serrano y Asociados. Despacho del señor Serrano. Hola. María. Soy Elena. Una pausa. Casi podía oírla recalibrando. Buscando la respuesta adecuada para la futura exmujer. Señora Vargas. ¿En qué puedo ayudarla? He firmado los papeles del divorcio. Quiero que se los devuelvan a Rodrigo hoy. Claro. Puedo organizar un mensajero. No hace falta. Los llevaré yo misma esta tarde si está disponible. Otra pausa. Más larga esta vez. Déjeme mirar su agenda. Oí teclear. El clic de sus uñas cuidadas en el teclado. Yo había recomendado a María para el puesto 5 años atrás. Era hija de una amiga. Recién salida de la universidad. Entusiasta y abrumada. La había guiado durante su primer mes. Le enseñé las preferencias de Rodrigo. Sus ritmos. Cómo le gustaban organizados los expedientes. Ahora comprobaba si tenía tiempo para mí. Tiene un hueco a las 3:15, dijo. 15 minutos antes de su preparación de declaración. Perfecto. Dile que seré puntual. Señora Vargas, su voz bajó. Se volvió más humana. Lo siento mucho por todo. No lo sientas, dije. Y... María. Deberías pedir un aumento. Has hecho un trabajo excepcional y el precio de mercado para asistentes ejecutivos ha subido bastante. Estoy segura de que Rodrigo odiaría perderte ante un bufete competidor. Colgué antes de que pudiera responder. Las siguientes 3 horas fueron mías. Me duché sin prisa. Usando el champú caro que había estado racionando. Elegí mi atuendo con cuidado, el traje negro Armani que Rodrigo me compró para su fiesta de socio. El que dijo que me hacía parecer alguien a quien tomar en serio. Pendientes de perlas. El reloj Cartier que me regaló por nuestro 10º aniversario. Pintalabios rojo. El tono que una vez dijo que era demasiado atrevido para una cena de socios. Parecía su versión de mí. Perfeccionada y pulida. Exactamente lo que esperaría ver. El trayecto al despacho fue familiar. Territorio de piloto automático. Había hecho ese viaje innumerables veces, llevar expedientes olvidados. Llevar comida cuando estaba demasiado ocupado para salir. Hacer de esposa supportive en actos del bufete. Reír las mismas bromas. Recordar el nombre del cónyuge de todos y la universidad de sus hijos. El vestíbulo del edificio era todo mármol y cristal. Diseñado para intimidar. Yo había ayudado a elegir el arte para la renovación 2 años atrás, piezas abstractas que sugerían éxitos sin decir nada concreto.
Como los matrimonios de la mayoría de los socios. Ahora que lo pensaba. Señora Vargas, el guardia de seguridad sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verla? Hola. Antonio. ¿Cómo está tu hija? ¿Sigue en la Universidad de Málaga? Su cara se iluminó. Acaba de entrar en la lista del decano. Premedicina. ¡Qué maravilla! Debes de estar muy orgulloso. Subí en el ascensor hasta la planta 28. Viendo la ciudad encogerse debajo de mí. En algún lugar ahí abajo la gente normal vivía vidas normales. Tenía divorcios normales con lágrimas y platos rotos e intentos desesperados de salvar algo de los escombros. No esta disolución civilizada. Esta fusión corporativa al revés. La zona de recepción del bufete no había cambiado. Los mismos sillones de cuero que parecían caros pero eran incómodos. Las mismas orquídeas que se cambiaban cada semana. El mismo óleo de los socios fundadores mirando severos y exitosos y muy muertos. Rodrigo apareció exactamente a las 3:15. Ni a las 3:14 ni a las 3:16. Puntual hasta la patología. Estás guapa. Tú pareces sorprendido. Tuvo la elegancia de casi encogerse. ¿Usamos mi despacho? Lo seguí por el pasillo forrado de premios y fotos de victorias del bufete. Su despacho estaba exactamente como lo recordaba. Organizado hasta la esterilidad. El único toque personal era una foto en su mesa, nosotros en la gala de la empresa del año pasado. Parecíamos felices. Profesionales. Como actores que habían ensayado sus papeles demasiado bien. Siéntate, señaló las sillas de clientes. No el sofá donde solíamos comer comida china en sus noches largas. No la mesa donde lo sorprendí en nuestro aniversario una vez. Cuando las sorpresas todavía eran bienvenidas. Me quedé de pie. No tardaré mucho. Puse el sobre en su mesa. Centrado exactamente como le gustaban los documentos. Todo firmado. Miró el sobre como si pudiera explotar. ¿Has revisado todo? Quizás deberías tener tu propio abogado. He revisado todo. La transferencia de la villa tardará unas semanas. Pero puedes quedarte. Lo sé. Cogió el sobre. Sopesándolo en las manos. Estás muy tranquila con esto. ¿Preferirías histeria? Puedo tirar algo si te hace sentir mejor. Quizás ese pisapapeles que te regaló tu padre cuando te hiciste socio. Su mandíbula se tensó. No es lo que quería decir. ¿Qué querías decir? ¿Rodrigo? ¿Que debería luchar por un matrimonio que tú ya abandonaste? ¿Rogar por otra oportunidad de ser la esposa corporativa perfecta? ¿Llorar por el hombre que planeó su salida mientras yo planeaba su cena de cumpleaños? Nunca quise hacerte daño. Reí. No la risa educada que perfeccioné para sus chistes que no eran graciosos. Una risa real. Aguda y sorprendida. No. Quería salir limpio. Eficiente. Sin emociones desordenadas ni escenas incómodas. Misión cumplida. Dejó el sobre. Alineándolo con el borde de la mesa. Esta hostilidad no es propia de ti. Tienes razón. La Elena con la que te casaste no sería hostil. Sería comprensiva. Acomodaticia. Probablemente se ofrecería a ayudarte a hacer las maletas. Te presentaría un buen diseñador de interiores para tu nuevo piso. Quizás hasta te enviaría una tarjeta de felicitación a quien quiera que sea. No sé de qué hablas. NP, dije. Alérgica a las fresas.
Aficionada al mirador en Puerto Banús. Dueña de un iPhone dorado rosa y supongo que unos 28 años. 30 como mucho. El color abandonó su cara como vino caro por un desagüe. ¿Cómo? De la misma forma que supe que necesitabas gafas de cerca 3 años antes de que lo admitieras. De la misma forma que supe que tu padre tenía una aventura antes que tu madre. Presto atención. Rodrigo. La única diferencia es que ahora presto atención para mí misma. Se levantó. Se acercó a la ventana. Dándome la espalda. Clásico Rodrigo. Cuando lo acorralaban. Buscaba terreno alto. Se llama Natalia. Es paralegal en Hernández y Asociados. El bufete de desbordamiento. ¿Qué eficiente? Puedes contabilizar las comidas como desarrollo de clientes. No es así. Claro que no. Es amor. Amor verdadero. El que requiere toallas de hotel y tarjetas de crédito ocultas y un anillo en una bolsa de gimnasio. Giró sobre sí mismo. Revisaste mis cosas. ¿Nuestras cosas? Al menos durante unas semanas más. Eso es una invasión de la privacidad. Di un paso más cerca de su mesa. Lo bastante para ver la foto nuestra en la gala. Mi sonrisa en esa foto era perfecta. ¿Vacía? Una Mona Lisa de esposas corporativas. ¿Sabes qué es una invasión de la privacidad? Construir una nueva vida mientras tu mujer plancha tus camisas. Planear tu futuro mientras ella planea tus comidas. Enamorarte mientras ella se desmorona tan silenciosamente que ni siquiera te das cuenta. Elena. Yo. Los papeles están firmados. Tu libertad está asegurada. Tu nueva vida con Natalia puede empezar oficialmente. Enhorabuena. Me giré hacia la puerta. Luego me detuve. Ah. ¿Y Rodrigo? Es alérgica a las fresas. Pero también intolerante a la lactosa. Querrás recordarlo cuando la lleves a conocer a tu madre. La mujer pone nata en todo. Salí de su despacho con el mismo paso medido que había perfeccionado en esos pasillos. Pasé junto a María, que me dedicó una pequeña sonrisa triste. Pasé junto a los despachos de los socios donde se cerraban acuerdos y, al parecer, se deshacían matrimonios. Pasé junto a la sala de conferencias donde ayudé a planificar la subasta benéfica del bufete cada año. Recaudando dinero para causas que Rodrigo no podía nombrar sin consultar sus declaraciones de impuestos. No fue hasta que llegué al coche que me di cuenta de que estaba llorando. No las lágrimas dramáticas de una mujer despreciada. Solo una liberación silenciosa. Como presión de una válvula que había estado demasiado apretada durante demasiado tiempo. Me senté en el garaje de estacionamiento y lo dejé pasar. Lloré no por el matrimonio, sino por la mujer que desapareció dentro de él, la que una vez rastreaba fraudes financieros a través de bases de datos internacionales pero que de alguna forma se perdió el fraude que ocurría en su propia casa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Natalia Ponce. Deberíamos hablar. Miré el mensaje. Luego lo borré. No teníamos nada de qué hablar. Ella era bienvenida a la experiencia Rodrigo Serrano, los requisitos precisos. Las reglas no escritas. El borrado gradual de todo lo que la hacía inconveniente o única. Aprendería. Igual que yo. O quizás no tendría que hacerlo. Quizás Rodrigo 2.0 venía con software actualizado capaz de ver a la mujer frente a él en la cena. Pero lo dudaba. Conduje a casa a la villa que sería mía unas semanas más.
Me serví el último moscatel y brindé por la disolución eficiente del matrimonio serrano, ejecutada con toda la calidez y humanidad de una fusión corporativa. Gracias por ser comprensiva. Yo había terminado de ser comprensiva. Era hora de ser comprendida. Don Enrique Serrano me llamaba cada jueves a las 2 desde hacía 3 años. La llamada empezó después de que doña Victoria muriera. Cuando el duelo había cavado huecos en su voz que me recordaban por qué me enamoré de su hijo en primer lugar. En la época en que Rodrigo todavía tenía huecos que necesitaban llenarse. Elena. Querida. ¿Cómo está mi nuera favorita? Tu única nuera, siempre corregía yo. Y él siempre se reía. Aquel jueves. 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio. La llamada llegó puntual. Casi no contesté. ¿Cuál era el protocolo para hablar con tu futuro exsuegro? Emily Post al parecer nunca lo había cubierto. ¿Elena? Su voz era distinta. Más afilada. Más parecida al empresario inmobiliario que había construido el grupo Serrano desde cero que al viudo doliente con el que tomaba café cada martes. Necesitamos tomar nuestro café habitual mañana en lugar del martes. Si puedes. Enrique. No estoy segura de que sea apropiado ya. Rodrigo y yo. Sé lo de Rodrigo. Las palabras salieron como balas. Mañana a las 2 en nuestro sitio de siempre. No es una petición. Querida. Colgó antes de que pudiera responder. Don Enrique Serrano no pedía. Emitía citaciones. Pasé el resto del jueves y la mayor parte del viernes debatiendo si ir. El divorcio avanzaba con eficiencia corporativa. Ya había empezado a empaquetar. Clasificando 17 años en cajas marcadas, quedar, donar y quemar. Aunque la última era más terapéutica que práctica. Encontrarme con el padre de Rodrigo parecía retroceder cuando necesitaba avanzar. Pero Enrique había sido más que un suegro. Había sido la única persona en la órbita de Rodrigo que realmente me veía. No como una extensión de su hijo. No como la plataforma del éxito de Rodrigo. Sino como Elena. Preguntaba por mi background en auditoría forense en las cenas familiares mientras Rodrigo ponía los ojos en blanco. Recordaba el cumpleaños de mi madre cuando Rodrigo olvidaba el mío. Llegué al Café del Mar a las 1:55. Enrique ya estaba allí. Sentado en nuestra mesa de siempre con 2 cafés pedidos. El mío era un cortado con un extra shot. Exactamente como me gustaba. Incluso después de todo. La pequeña amabilidad me apretó la garganta. Estás delgada, dijo a modo de saludo. El divorcio es un excelente plan de dieta. Debería comercializarlo. No sonrió. Enrique Serrano. A sus 78 años. Seguía siendo una figura imponente. Pelo plateado que sugería autoridad más que edad. Ojos del mismo verde que los de Rodrigo. Pero más cálidos. Más sabios. Manos que habían construido un imperio y ahora temblaban ligeramente alrededor de su taza. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Pregunté. Sentándome. Sobre Natalia Ponce. 6 meses. Sobre que mi hijo es un idiota. Considerablemente más. Casi me atraganté con el cortado. ¿6 meses? ¿Lo sabías antes que yo? Hago de mi negocio saber las cosas. Especialmente cuando afectan a mi familia. Sacó un sobremanila de su maletín. El mismo maletín de cuero que llevaba 40 años. Gastado pero todavía funcional. ¿Y tu familia?
Elena. Los papeles de divorcio no cambian eso. Literalmente cambian exactamente eso. Deslizó el sobre por la mesa. No si lees la letra pequeña. No lo toqué. Todavía no. Enrique. ¿Qué es esto? Contexto, dijo. Pero primero dime algo. ¿Sabes por qué empecé a llamarte cada jueves? Porque Victoria murió un jueves. Necesitabas a alguien con quien hablar. Parcialmente cierto. Pero sobre todo te llamé porque eras la única persona en la vida de mi hijo que entendía lo que significaba amar a alguien que no podía amarte de la forma que merecías. Las palabras golpearon como un puñetazo físico. Eso no es Victoria tuvo aventuras, dijo en voz baja. 3 que yo supe. Probablemente más que no supe. Me amaba a su manera. Pero amaba más la idea de otros hombres, la emoción. La novedad. La escapada de ser la señora Serrano. Conocí a Victoria durante 15 años. ¿Elegante? Refinada Victoria. Que me enseñó qué tenedor usar en cenas formales y cómo hacer small talk con jueces federales. Victoria que decoraba su casa en tonos crema y oro y nunca tenía un pelo fuera de sitio. ¿Por qué no la dejaste? Porque la amaba. Porque teníamos a Rodrigo. Porque pensé que si lograba suficiente. Ganaba suficiente. Me convertía en suficiente. Por fin me vería. Sonrió con tristeza. ¿Te suena familiar? Pensé en las clases de cocina que tomé para perfeccionar las comidas favoritas de Rodrigo. Los cursos de vino para hablar inteligentemente de su colección. El entrenador personal para mantener la figura de la que se enamoró a los 25. Todas las formas en que intenté convertirme en suficiente. La diferencia, continuó Enrique, es que Victoria sabía que lo que hacía estaba mal. Llevaba la culpa como otras mujeres llevan bolsos. Pero Rodrigo, mi hijo, heredó de su madre la necesidad de novedad. Pero ninguna de su conciencia. Es tu hijo. Enrique. No tienes que. Es mi hijo. Precisamente por eso tengo que hacerlo. Golpeó el sobre. Ábrelo. Dentro había un solo documento. Tamaño folio. Membrete formal. Fechado hacía 8 años. Reconocí la firma del abogado de Enrique. El sello notarial. Los nombres de los testigos. Pero fue el contenido lo que me hizo leerlo 3 veces. Un fideicomiso condicionado, dije lentamente. Esto es blindado. Revisado por 3 abogados de sucesiones distintos. Registrado en el registro. Enrique sorbió su café tranquilamente. Como si no acabara de entregarme un arma nuclear. Victoria insistió en ello después de ver lo que Rodrigo le hizo a Patricia. ¿Patricia? La novia de la universidad de Rodrigo. ¿La qué? Elena caminó hacia el aparcacoches con la cabeza alta. El sol de Andalucía calentaba su piel. Había entrado en esa fiesta con nada más que un sobre y una elección. Salió con su dignidad intacta y su futuro financiado. Rodrigo tenía su herencia. Natalia tenía su verdad. El testamento había funcionado exactamente como doña Victoria pretendía, no como castigo, sino como revelación. Todos recibieron lo que merecían. Incluso ella. Especialmente ella. El telón había caído sobre el divorcio Serrano y ella era la única que se había ganado una ovación de pie.